Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. En esta ocasión nos toca revisar el tema de GeoAnalytics. Lo que estaremos haciendo es integrar mapas con información georreferenciada con base en la aplicación que ya se realizó en la sesión anterior, que fue la ClickSense. En este caso, pues los datos ya se encuentran cargados y lo único que estaremos haciendo será incluir las diferentes visualizaciones a través de los diferentes mapas con los que cuenta la plataforma de GeoAnalytics. Este es el temario que estaremos abarcando en esta sesión. Lo primero que les quiero presentar va a ser el producto, cuáles son las características principales con las que cuenta, para que las personas que nos acompañan y que no conocen este producto puedan saber cuáles son los beneficios que tenemos al incluir este add-on en nuestras aplicaciones o modelos de ClickSense o de ClickView. Y conforme vayamos avanzando, pues puedan tener un mejor contexto de lo que vamos a estar revisando. Después les voy a platicar un poquito sobre las principales diferencias entre crear un mapa con el mapa que ya viene de manera predeterminada en ClickSense y usar GeoAnalytics para la elaboración de estos mapas. Y al final vamos a hacer un ejercicio con un mapa que le estaremos integrando una funcionalidad de drill down por estado y municipio para poder analizar nuestra información con un mayor nivel de detalle y de orden. Las capas que estaremos utilizando para este ejercicio será primero integrar una capa de mapa, que esta es la base de todos nuestros desarrollos de ClickSense. Después estaremos utilizando una capa de área para representar cada uno de los estados con la información que estamos contando. Después agregaremos una capa de burbujas para poder representar los municipios. Vamos a utilizar un chart layer para poder identificar la atención de los pacientes por los diferentes sectores de salud que tenemos en el país. Después vamos a integrar un mapa de calor y finalmente vamos a agregarle animación a nuestro modelo de desarrollo que vamos a estar creando. Para las personas que no conocen este producto, GeoAnalytics es un add-on de Click que nos permite crear mapas de manera muy fácil basados en diferentes capas. Este producto está disponible tanto para ClickSense y para ClickView. Y bueno, lo que nos ofrece es tener capacidades de visualización para poder representar mapas y toda la información georreferenciada que nosotros contamos, incluirla de esta forma. Además de esto, la herramienta también tiene capacidades de análisis para hacer cálculos mucho más sofisticados o más complejos, como cálculo de rutas, cálculo de distancias, hacer agrupaciones cuando tenemos un conjunto de datos muy grande y poder hacer algunos binning o clúster para poder segmentar o categorizar esta información y que tengamos visualizaciones mucho más ordenadas y agrupadas. En esta sesión nosotros vamos a utilizar ClickSense Enterprise porque GeoAnalytics actualmente no es compatible con las versiones de Kubernetes o Click Cloud Services. Bueno, cuando nosotros instalamos el producto en nuestros servidores, tenemos dos opciones o dos objetos, ¿no?, que se instalan. La primera es toda la parte de las extensiones y esto es lo que nos va a dar la capacidad para poder visualizar o representar los diferentes mapas a través de las diferentes capas. Como les mencionaba, tenemos mapas de área, mapas de línea, mapas de burbuja, mapas de calor, mapas que nos permiten hacer animaciones con toda la información que tenemos y también una capa para poder cambiar el fondo de nuestro mapa en el caso de requerir algún otro tipo de fondo de mapa. Y por otro lado, también se instala la parte del conector. Esto es lo que nos va a permitir hacer toda la carga de información para poder analizar o realizar cálculos u operaciones más sofisticadas. En el caso de enrutamiento, poder analizar o definir la ruta o el camino que hay entre un punto A o un punto B, hacer algún tipo de binning o clúster en el caso de que tengamos un volumen muy alto de puntos que representar. Esto es lo que nos va a permitir hacer este tipo de operaciones. Y bueno, estas son las dos capacidades que nos proporciona este producto. Además de que vamos a poder cambiar entre las diferentes fondos de mapa, ya sea un mapa, digamos, tipo Google Maps,
o poder incluso agregar capas que sean, fondos, perdón, que sean, no sé, que representen algún edificio, que representen algún área en particular y poder geoposicionar nuestros puntos que tengamos sobre estos mapas para poder medir las diferentes métricas que tengamos disponibles o que nos interesen analizar. GeoAnalytics también con la instalación nos permite de manera predefinida disponer de un conjunto de datos como por ejemplo la localización de algunos aeropuertos y de ciudades para poder integrarlo a nuestros modelos y poder enriquecer el desarrollo o la usabilidad que queremos darle a nuestra aplicación. Aquí les quiero platicar un poquito sobre Geocoding. Esto es un producto que no forma parte de GeoAnalytics, sin embargo, es un complemento de. Este producto nos ayuda a convertir direcciones a coordenadas o viceversa. Este producto es interesante porque hay algunos clientes que de pronto solamente cuentan dentro de su catálogo de clientes con la dirección y no tenemos el punto de latitud y longitud. Entonces, esto representaría un trabajo largo para poder convertir todas esas direcciones hacia un punto de latitud y longitud, y con esta herramienta nosotros podemos hacerlo de manera fácil y rápida, obtener todos estos datos. Click Analytics puede integrarse con algunas otras plataformas. Aquí sí vale la pena aclarar, no es que sea una competencia directamente, por ejemplo, con Esri, que sabemos que es una plataforma muy sofisticada para la elaboración de mapas, sino más bien es un complemento, porque, por ejemplo, Esri no tiene la capacidad de incluir gráficos de análisis para poder representar esta información. Entonces, con GeoAnalytics podemos hacer esta integración con Esri y combinar las dos partes, la parte de los mapas y la parte de analítica. También tiene la capacidad de integrarse con AutoCAD y entre otras herramientas, digamos, externas. ClickGeoAnalytics se licencia con dos versiones, es la Base y la Enterprise. Estas dos versiones están para el licenciamiento de ClickSense de Professional y Analyzer. La diferencia entre estas dos versiones radica principalmente en el número de rutas o de puntos que se pueden mapear en un mapa. La versión de Base va directamente o está basada en una versión cloud, entonces es decir que cada vez que hace un cálculo, este va a la nube para obtener la información y luego regresa los datos hacia el mapa. Entonces necesita de una conexión hacia internet para poder hacer todos estos cálculos y básicamente por eso es la limitante del número de rutas y de puntos que se pueden cargar en una consulta. Por el otro lado, para Click Analytics Enterprise, número de rutas y de puntos está ilimitada porque básicamente lo que se hace es que toda la información se descarga en un servidor. Entonces, este es un ambiente on-premise y nos permite justo tener toda la información disponible y poder tener un número ilimitado de rutas. La parte que les comentaba sobre que Click Analytics nos ofrece diferentes fuentes como ubicaciones de aeropuertos, ciudades, lugares, etcétera. Esto está incluido para ambas versiones. Y, por ejemplo, si uno de nuestros clientes tiene una versión de GeoAnalytics Base y quiere agregar un ambiente de prueba, este tendría que comprar una licencia adicional para poder tener este ambiente. Sin embargo, nuestros clientes que cuentan con una versión Enterprise, ellos automáticamente ya tienen disponible esta versión de prueba y bueno, pues ya la incluye. Para la parte de geocoding, en ambas versiones podemos utilizar este producto externo para poder complementar y hacer uso de los cálculos que nos permiten hacer. Bueno, ambas licencias pueden ser instaladas tanto en un ambiente ClickView como en un ambiente ClickSense. Y bueno, esto es básicamente el licenciamiento que quería que conocieran y cuáles son las principales diferencias entre una versión y otra. Entonces, las dos tienen las mismas capacidades y la única limitante o diferencia entre una de las dos es el número de rutas y de puntos que se pueden calcular entre una y otra. Y bueno, al final les vamos a compartir esta presentación y aquí les agregamos algunas referencias para las personas que todavía no tienen instalado el producto para que puedan tener la guía de instalación, ya sea en un ambiente server o en un ambiente de escritorio, además de toda la documentación de referencia que ahí se encuentra
disponible. Esto la verdad es que es muy útil porque ahí nos ayuda a conocer la herramienta y a ir analizando paso a paso cómo podemos hacer nuestras primeras aplicaciones, cómo funcionan cada una de las características con las que cuenta este producto. Bueno, este es el final de la presentación y lo que voy a hacer ahora va a ser irme a mi ambiente de Enterprise. Como les comentaba, actualmente no está disponible para un ambiente en Kubernetes o en Cloud Services. Entonces, en este caso vamos a utilizar la versión de ClickSense Enterprise. Lo que estamos viendo aquí es la aplicación que ya se desarrolló en la sesión anterior. Esta aplicación pues ya cuenta con todo el modelo de datos. Voy a abrir la parte del modelo de datos para que podamos ver cuál es la información que vamos a estar utilizando para este desarrollo. Aquí tenemos la tabla transaccional, que es donde se encuentra el número de casos que, que se encuentran más bien que la Secretaría de Salud nos proporciona como información al público en general. Y aquí tenemos los diferentes catálogos que nos ayudan a analizar la información desde diferentes perspectivas. En este caso, yo voy a utilizar este catálogo, que es donde se encuentra la definición de los estados y de los municipios, así como los datos georreferenciados para poder posicionarlos en el mapa. Me voy a regresar a mi análisis. Y bueno, haciendo una recapitulación de la sesión anterior, lo que nos ayudó a diseñar Sandy fue un dashboard en donde incluíamos el análisis de todos los casos confirmados, sospechosos, el número de defunciones y el número de pruebas que han salido negativas, así como diferentes gráficos que nos permiten analizar la información. Recordando pues que toda esta información es interactiva, nosotros podemos hacer selecciones directamente desde los gráficos para poder entender qué es lo que está pasando con nuestra información o incluso ir a un segundo nivel que sería un drill down para cada uno de los municipios y tener el contexto completo. Todas estas selecciones o filtros que yo voy haciendo sobre cada uno de los eh, gráficos se van heredando a mi siguiente análisis y bueno, puedo seguir teniendo el contexto de los datos. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser crear una nueva aplicación, perdón, una nueva hoja en donde voy a agregar mi análisis de mapas. Lo voy a nombrar mapa y voy a irme a la parte de editar. Les platicaba que cuando instalamos GeoAnalytics tenemos dos conjuntos, se nos instalan dos productos, una que es toda la parte de las extensiones y la otra que es el conector para hacer los diferentes análisis mucho más complejos. En esta sesión únicamente estaremos haciendo uso de las extensiones con las que contamos y para poder identificarlas o llegar a ellas, Click nos las posiciona en la sección que se llama objetos personalizados. Aquí es donde nosotros tenemos disponible todas las extensiones que descargamos o que usamos en la sección de extensions. Si se pueden dar cuenta, tenemos diferentes iconos. Cada uno de estos iconos hace referencia a las diferentes capas con las que cuenta GeoAnalytics. En este caso está la de animador, la capa de área, la de burbujas, la capa de gráficos, la capa de geodata, el mapa de calor, la capa de líneas y la base, que es el mapa. Este es el primer elemento que nosotros tenemos que integrar cuando queremos hacer un desarrollo en GeoAnalytics. Lo voy a integrar hacia mi hoja de trabajo. Antes de empezar con el desarrollo, les voy a platicar sobre el objeto que ya tiene de manera predeterminada ClickSense, que es el gráfico de mapa. Este gráfico de mapa tiene ventajas para poder visualizar diferentes puntos de la información con la que nosotros contamos. Me voy a ir a la capa de mapas. Estas son las diferentes capas con las que contamos y podemos hacer diferentes análisis. Se dan cuenta, pues solo son 6, entonces no tenemos disponible todo el número de capas con los que actualmente cuenta Click GeoAnalytics. La realidad es que Click en cada release que saca le va agregando mucho más funcionalidades y capacidades a este mapa.
Sin embargo, la principal desventaja es que si nosotros quisiéramos graficar un número muy grande de puntos, este mapa pues ya no sería suficiente porque tendríamos que utilizar el conector para hacer algunos cálculos complejos y poder categorizar nuestra información en algunos clúster o segmentos, no sé, traslapar áreas, y este mapa pues ya no nos ofrece esa capacidad para poder visualizar puntos. Entonces, si nosotros tenemos información con un número de puntos, digamos, limitado o no muy grande, podemos usar este indicador sin necesidad de utilizar GeoAnalytics, pero si el número de datos que vamos a estar utilizando es muy grande, entonces sí tendríamos que utilizar la versión de GeoAnalytics, perdón, Enterprise. Voy a agregar una capa de área para que podamos ver la personalización que podemos hacer en este mapa. Aquí podemos agregar el campo por el cual vamos a estar posicionando nuestra información. En este caso voy a utilizar estado. Y automáticamente nos pinta los datos de los estados que tenemos georreferenciados. Después tenemos un campo de geolocalización. Esto nos ayuda cuando de pronto en nuestro mapa nos aparece información en otros países, porque, bueno, sabemos que habrá algunos casos en los que tengamos el mismo nombre de ciudades para países distintos. Entonces aquí podemos como definir cuál sería el análisis que estaríamos usando, que sería únicamente enfocarnos a estados o municipios que formen parte del país de México. Nosotros también podemos personalizar este mapa agregándole un color. Por ejemplo, lo podemos colorear por una dimensión, lo podemos colorear por una medida. Aquí tendríamos que agregar cuál es la medida que queremos utilizar. Este mapa va cambiando. Y si quisiéramos cambiar la escala de los colores, también tenemos disponible esta opción aquí. Podemos agregar el orden en el cual queremos que nos represente o que nos muestre esta información. Y para las opciones especiales, aquí lo que nos permite es poder agregar alguna condición de cálculo si, por ejemplo, deseamos que este mapa se empiece a pintar cuando ciertos filtros cumplan con ciertas condiciones. Y listo. Entonces, si se dan cuenta, las opciones que tenemos pues no son tan amplias para poder personalizar este mapa, pero como les comentaba, si tenemos un conjunto de puntos reducidos, esta opción nos ayuda para poder cumplir con ese caso de uso que estemos necesitando. Voy a borrar este mapa y ahora sí voy a hacer grande mi mapa de GeoAnalytics. Como les comentaba, esta es la base principal sobre la cual vamos a agregar nuestras diferentes capas. Es bien importante que identifiquemos que cada uno de estos mapas tiene un ID de referencia, porque si nosotros quisiéramos agregar un segundo mapa en esta área de trabajo, cada mapa tiene un ID. Y nosotros al momento de agregar las diferentes capas, tenemos que ser bien cuidadosos para poder definir sobre qué mapas estarían aplicando las diferentes capas. Voy a agregar otra capa de mapa para que vean lo que les estoy comentando. En este caso, el ID de este mapa termina en 777 y para este es el 504. Voy a agregar una capa de área. Y para poder identificar en cada una de nuestras capas hacia cuál mapa va a estar referido, cada una de nuestras capas tiene una opción que se llama Layer Option. Aquí nosotros podemos decidir a cuál de los dos mapas vamos a estar apuntando. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con dos mapas en una misma visualización, la forma de definirlo hacia cuál va a estar apuntando cada una de estas mapas va a ser esta: identificar el ID del mapa y después dentro de nuestra capa seleccionar nuestro ID. Voy a borrar esta capa que tengo aquí y voy a hacer más grande mi mapa. Como les comentaba al inicio, vamos a hacer... denme un momento. Escucho por ahí un sonido medio raro.
Hola, hola, ¿me escuchan? Disculpen, tuve ahí un problema técnico. Les estaba platicando que lo primero que vamos a hacer va a ser agregar una capa de área. Para esta primera capa voy a usar mi campo que se llama estados. Todas estas dimensiones nosotros ya las creamos en la sesión anterior y únicamente vamos a estar utilizando todos los elementos que ya se desarrollaron, se construyeron en nuestra sesión pasada. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya podemos tener representados cada uno de los estados con los que contamos de información. Lo segundo que yo voy a hacer va a ser agregarle una medida a mi mapa para que pueda ver el número de casos que hay en cada uno de los estados. En este caso voy a seleccionar la medida que se llama confirmados y la voy a integrar. Lo segundo que quiero hacer será agregarle un color a esta capa. Yo quiero poder identificar los estados que tienen el mayor número de casos confirmados. Le voy a dar DON para que puedan ver. Y si se dan cuenta a través de los colores más oscuros significa que ahí tenemos la mayor concentración de casos confirmados. Después seguiría en este caso el Estado de México y después Baja California. Y conforme se va degradando este color, los casos van siendo representando el mayor número de casos. Listo. Aquí podemos configurar en esta capa la leyenda que nosotros queramos que nos aparezca. Si se dan cuenta, cuando ponemos el cursor sobre cada uno de estos estados, podemos tener el dato de lo que estamos viendo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos un caso de uso en donde el usuario no quisiera posicionarse, sino que de manera predefinida pudiéramos ver el dato en el mapa, la forma de poder agregarlo sería aquí. Vamos a darle mostrar gráfica y lo que voy a decirle que me ponga va a ser el nombre del estado y le voy a concatenar una medida. Para esto voy a utilizar mi medida de confirmados y voy a copiar esa medida que ya definimos. Entonces aquí voy a concatenar la medida. Le voy a agregar un espacio y 2 puntos para que se pueda ver la información de mejor forma. Esto debe de ir entre comillas simple porque estamos haciendo referencia a un texto y le voy a dar a aplicar. Si se dan cuenta, de primera instancia ya podemos tener el contexto de la información que estamos mostrando sin la necesidad de poder geoposicionarnos. Entonces, es una funcionalidad bien interesante que nosotros podemos incluir a nuestros mapas para irlos personalizando y cumplir exactamente con las necesidades que nos solicita nuestro cliente. Le voy a dar editar y les voy a mostrar que también podemos configurar la burbuja. Nosotros ahorita lo que vemos es la información del estado y el número de casos confirmados por cada uno de ellos, pero también podemos configurarla para que aparezca lo que nosotros decidamos. En este caso voy a poner la misma medida y le voy a poner casos confirmados, entre comillas simples, porque esto es un texto, y lo voy a concatenar. Le voy a dar a aplicar. Y si se dan cuenta, ahora nuestra burbuja ya cambió. Entonces esto también está muy padre porque también podemos configurar qué es lo que queremos que se esté mostrando cuando nuestros usuarios posicionan el mouse sobre nuestro mapa. En este caso la voy a dejar como estaba. Y ahorita voy a desactivar esta opción porque me parece que se ve muy saturado. Y voy a seguir agregando las capas.
La siguiente capa que voy a agregar va a ser una capa de burbujas. Esta capa de burbujas nos va a ayudar a identificar los municipios que hay dentro de cada uno de nuestros estados. Si se dan cuenta, esto es muy intuitivo. La verdad es que la herramienta nos va dando una guía de qué es lo que necesitamos para poder construir cada una de nuestras capas. En este caso nos dice que nos pide una dimensión y una medida. Como dimensión voy a agregar la dimensión de municipio. Y si se dieron cuenta, aquí pasó lo que les comentaba, ¿no? Que de pronto hay ciudades o municipios que se llaman del mismo modo en otros países y entonces nos posiciona los puntos en lugares donde no tendrían que estar. Para solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es irnos a la opción de Location Option y decirle en el país de Country que únicamente nos tome los de México, nos geoposicione los de México. Y automáticamente solamente se enfoca en los municipios que forman parte de la región de México. Si se dan cuenta, se ve como muy saturada esta imagen. Ahorita vamos a hacer algo para que tenga una visión mucho más limpia y una funcionalidad distinta de drill down y que nos ayude a entender la información de otra manera. Voy a agregar la medida porque quiero que el tamaño de la burbuja sea con base en el número de confirmados en cada uno de estos municipios. Ahorita, como vieron, se desaparecieron mis puntos porque en esta opción lo primero que nos está pidiendo es la localización y el tamaño. Entonces, nosotros tenemos que decirle que localización lo tome de la dimensión. Y esto lo vamos a hacer en la opción de Location Option. Ay, ya me salí. Listo. Aquí le vamos a decir que la posición la tome de la dimensión y entonces automáticamente ya nos pone otra vez nuestros puntos y ahora sí, con base en el tamaño, podemos identificar cuáles son los municipios en donde se encuentra la mayor concentración de estos contagios. Listo. Y como les decía, esto es una vista pues, que está como muy saturada y que no nos permite entender de manera simple o natural la información que estamos mostrando. Lo que yo voy a hacer va a ser agregarle un nivel de drill down para que de inicio podamos ver únicamente nuestra capa de áreas y si nosotros queremos profundizar en un análisis mucho más profundo, por ejemplo, para cada estado que nosotros seleccionemos, ahora sí ver la información de los municipios, voy a agregar una funcionalidad a cada una de estas capas. Lo que voy a hacer va a ser agregarles un nivel de jerarquía o de orden en el cual se van a estar mostrando estas capas. Mi primer capa va a ser la de área, perdón. Entonces me voy a ir a la opción de opciones de capa y voy a bajar un poco y me voy a encontrar con una opción que dice que podemos restringir el drill down. Entonces esta capa va a ser nuestro nivel 0. Lo voy a cambiar. Y después me voy a ir a mi capa de burbujas y aquí le voy a decir que esta va a ser mi nivel 1. Ok. Lo siguiente que yo voy a hacer va a ser cambiarle las dimensiones que yo utilicé. Aquí estaba utilizando la dimensión de estado y aquí la de municipio. Nosotros en la sesión anterior agregamos una dimensión que se llama drill estado. Este drill estado nos permite hacer un drill down que va desde el estado hacia el municipio y entonces yo voy a cambiar aquí los IDs para cada una de estas capas. Voy a borrar esta y voy a agregar la de drill estado. Y voy a hacer lo mismo para mi capa de burbujas. Le voy a dar DOM para que ustedes puedan ver y me voy a acercar para poder seleccionar a la Ciudad de México. Entonces, si se dieron cuenta, ya no tenemos todos estos puntos y nuestro mapa pues ya no se ve tan saturado, ¿no?
Voy a seleccionar la Ciudad de México y ahora sí tenemos todos los municipios que forman parte de la Ciudad de México y podemos identificar a través del tamaño de las burbujas cuáles son las alcaldías en donde se encuentra representado el mayor número de estos casos confirmados. Le voy a dar en editar. Y como pudieron ver, esta es una utilidad muy padre porque nos permite ir dándole orden a nuestros datos para que no se vean todos como muy amontonados y podamos tener siempre la mejor visualización para ofrecer a nuestros usuarios. Esta capa de áreas nosotros podemos personalizarla de diferentes formas. Como vieron, podemos darle un tamaño a la burbuja para poder identificar los puntos donde se encuentra concentrado el mayor número de, en este caso, de casos, pero también podemos personalizarlo si quisiéramos, en lugar de una burbuja, poner algún icono que nos ayude a identificar algún edificio o, no sé, alguna iconografía especial, lo podemos hacer. Y eso lo vamos a hacer en la parte de apariencia. Hay una opción que es forma y tamaño. Nosotros podemos aquí elegir si queremos que se pongan burbujas. Voy a darle un drill down para que podamos ver. Okay. Pueden ser burbujas, pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados, pentágonos, pero también podemos agregarle símbolos. En este caso nos solicita una URL de una imagen en internet. En este caso yo voy a utilizar esta. Voy a copiar esta URL y la voy a pegar aquí. Esto tiene que ir entre comillas simples. Le voy a dar a aplicar. Entonces, si se dieron cuenta, aquí ya nos agregó esa imagen, pero están muy, muy grandes. Nosotros podemos cambiarle el tamaño. Yo lo voy a poner a 0.5, a ver cómo cambia. Muy grande, 0.01. Muy chiquito. No, dejémoslo en 0.2. Y entonces ya pudimos cambiar esas burbujas, cuadrados, hexágonos, etcétera, por un icono que a lo mejor nos ayudaría a representar de una forma más clara la información. Por ejemplo, si tuviéramos otro tipo de información en que fuera, por ejemplo, tiendas, podríamos poner un icono de una tienda para poder identificar en dónde se encuentran localizadas cada una de nuestras sucursales. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser agregar una siguiente capa, que va a ser nuestra capa de mapa de calor. Me voy otra vez a la parte de extensiones y localizo mi capa de mapa de calor y la arrastro hacia mi área de trabajo. Aquí la dimensión que yo voy a utilizar va a ser nuevamente la de estado y la voy a agregar. Voy a borrar este filtro que tengo para que podamos ver lo que hace nuestro mapa de calor. Este mapa de calor lo que nos permite es poder identificar dónde se encuentra la mayor concentración de los puntos o de la información que estamos analizando. En este caso podemos ver que el mayor número de contagios se encuentran en el centro de la ciudad, en el centro del país, perdón. Entonces, conforme nosotros vamos haciendo un drill down, estos puntos se van segmentando y nos ofrecen un análisis mucho más puntual. Voy a desactivar estas capas para que únicamente podamos ver la mapa de calor, porque aquí lo que quiero que vean es que en esta capa no tenemos habilitada la opción de que nos dé la información de qué es lo que está pasando, ya que pues solamente nos permite representar a través de colores los puntos en donde se encuentra el mayor punto en este caso, de contagios. Entonces,
capa es muy útil para de manera visual identificar la mayor concentración de datos que tenemos en las diferentes localidades que estamos analizando. Listo. Lo siguiente que yo voy a hacer va a ser agregar otra capa. Esta también la voy a desactivar por el momento. Voy a agregar una capa que es una capa de gráficos. Esta capa de gráficos lo que nos va a permitir va a ser poder identificar en el mapa, en los diferentes estados, cuáles son las instituciones de salud de nuestro país que han atendido estos casos, ¿no? Entonces aquí me pide 2 dimensiones y una medida. Mi primer dimensión va a ser la base, en este caso va a ser el estado, y la segunda va a ser la categoría. Aquí te voy a agregar la parte del sector, que es donde tengo esa información. Y mi medida va a ser el número de casos confirmados. Entonces, ya tenemos en nuestro mapa la información de cómo es que se han atendido estos casos a través de los diferentes sectores de salud. Podemos ordenar esta información para que nos la muestre de mayor a menor. Por ejemplo, en San Luis Potosí, la mayor cantidad de casos confirmados los ha atendido la Secretaría de Salud, después el IMSS, algunas instituciones, el ISSSTE y finalmente estatal. Podemos ver que estos gráficos están muy grandes. Nosotros podemos cambiar ese tamaño para ir configurando este mapa y que se pueda ver de mejor forma. Aquí nos vamos a ir a la parte de presentación. Y tenemos 2 opciones. Podemos dejarlo en un gráfico de pie o podemos cambiarlo a un gráfico de barras. En este caso, nuestra información pues no nos permite usar este gráfico de barras porque no se ve bien. Entonces vamos a dejar el de pie y podemos cambiar el radio mínimo y máximo para que nuestros círculos tengan un tamaño pues mucho más compacto y podamos visualizar más bien estos circulitos de mejor forma. Y bueno, aquí tenemos toda la ayuda que nos permite identificar cada uno de los colores a cuál hace referencia. Entonces podemos ver de manera rápida que la Secretaría de Salud es la que ha atendido el mayor número de estos casos en casi todas las regiones de nuestro país. Quiero aprovechar este análisis para enseñarles una capa que también incluye GeoAnalytics y que lo que nos permite es poder cambiar el fondo de estos mapas. Voy a utilizar esta opción que ya la tengo por acá guardada para que puedan ver. Y lo que yo voy a hacer es agregarle la URL donde va a ir a traer esa información. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer, cuál es el formato que vamos a estar utilizando. Y ahora sí agregarle la dirección o la URL. Si se dieron cuenta, ahora nuestra base de mapa cambió. Nosotros podemos utilizar esta capa cuando queramos cambiar la base del mapa. Como les platicaba, podemos integrar, digamos, mapas con la estructura de algún edificio, de algunas áreas, y sobre esas áreas poder identificar, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un supermercado, dónde se encuentran, cuál es el área en donde nuestros consumidores generalmente van a buscar los productos, cuál es el lugar específico en donde si podemos alguna campaña resulta mucho más provechosa para que los clientes adquieran algún producto de los que se encuentran ahí. Este tipo de capas pues nos permite tener un nivel de detalle mucho más amplio. Si yo me voy acercando, puedo tener el detalle completo de la calle, por ejemplo. Aquí puedo saber el nombre de las calles, de las avenidas, dónde están los edificios. Entonces es un nivel como de personalización, perdón, mucho más detallado y lo podemos configurar o compartir con esta capa de GeoAnalytics.
Le voy a dar a editar. Y bueno, podemos cambiarle, en este caso, el nombre de la leyenda. Aquí esta base se llama Toner. Yo le voy a poner así para que se vea más chiquito el nombre. Listo. Pues ya hemos construido todas las capas que vamos a necesitar para este análisis. Voy a acomodarlas por aquí abajo para hacerlas mucho más chiquitas, ya que lo importante que queremos que se vea, pues es nuestro mapa. Ahorita lo que yo voy a hacer va a ser agregar algunos elementos adicionales que nos van a ayudar a poder visualizar de mejor forma nuestra capa, nuestra capa de animación. Voy a deshabilitar esta capa de toner porque no quiero que sea así. Y voy a crear aquí un gráfico rápidamente de barras. Voy a agregarle la dimensión del estado. En este caso voy a agregar las de funciones. Y lo voy a personalizar un poquito. Lo voy a distribuir mejor en mi hoja. Y en apariencia le voy a cambiar la presentación. Quiero que sea de manera horizontal. Quiero que en lugar del mini gráfico me ponga una barra. Y le quiero cambiar los colores. Quiero que me lo coloree por dimensión. Cuando seleccionamos esta opción, por default únicamente nos considera 12 colores, pero si habilitamos la librería de colores, tenemos disponible más de 100 colores cuando nuestro número de dimensiones es más alto. Aquí también quería agregarle el número de valores sobre la barra. Y aquí le voy a poner un nombre de funciones por estado. Listo, voy a ver cómo se ve. Ok, me gusta. Y lo siguiente que yo voy a hacer va a ser reutilizar estos KPIs que ya se desarrollaron en la sesión previa. Los voy a guardar aquí como un gráfico maestro y le voy a poner confirmados. Este es sospechoso. De funciones. Y negativos. Voy a regresarme a mi capa de mapa y voy a agregar esos objetos que yo acabo de crear. Esos objetos se me agregan en la parte de Master Items, en la opción de visualizaciones. Bueno, aquí creo que ya los tenía agregados. Solamente los arrastro y los suelto. Voy a hacer un poquito más chico mi mapa para que los pueda colocar aquí. Confirmados. Después voy a agregar los sospechosos, las de funciones y los negativos. Listo. Como les platicaba, voy a agregar la última capa, que va a ser mi capa de animación. Esta capa lo que nos va a permitir va a ser poder analizar la información de manera dinámica a través del tiempo que nosotros le vayamos indicando. En este caso, yo voy a seleccionar la opción de mes. Quiero que me vaya mostrando la información, cómo ha ido cambiando mes con mes. Y en las opciones le voy a decir que me haga un agregado. Este 400 que ven aquí es el brinco que estará dando entre cada uno de esos cambios. Aquí podemos ver que 1000 milisegundos corresponden a un segundo, entonces nosotros vamos a estar haciendo un brinco cada 4 segundos. Y aquí yo puedo agregarle alguna ayuda animador.
Aquí le puedo poner clic para ver el avance en el tiempo. Y le voy a dar de aceptar. Entonces ahora le voy a dar play a mi animación y quiero que vean cómo va cambiando todos estos datos. Aquí nos dice que para el mes de enero habían 5 casos confirmados y dependiendo de las capas que nosotros tengamos es como nos va a ir cambiando la información. Abril y mayo. Voy a habilitar las otras capas que tengo por acá, que es esta, la de áreas, y ahorita voy a deshabilitar esta. También podemos hacer el análisis específicamente sobre una región. Si quisiéramos ver cómo se ha ido comportando esta pandemia para la Ciudad de México, yo puedo seleccionar directamente desde esta barra. Voy a habilitar esta capa, que es la que me permite ver los municipios y darle play para ver específicamente cómo se ha comportado en la Ciudad de México la pandemia. Entonces, puedo ver que el primer caso se dio en, ahí no teníamos el título, ahorita se lo agregamos. Y ya vimos cómo es que han ido creciendo estos casos en las diferentes alcaldías con la ayuda de este animador. Entonces ya no fue necesario ir agregando filtro por filtro para poder ver el comportamiento de estos casos. Esto que acabamos de hacer es bien interesante porque digamos que para los usuarios que no tienen como tanto conocimiento, únicamente con estas opciones, ellos pueden ir viendo cuáles son esos cambios que se han representado en el tiempo de los datos que estamos analizando. Aquí en esta capa les iba a agregar la opción de la leyenda. Aquí yo le voy a poner que me ponga el nombre del municipio. Y voy a repetir este ejercicio para que lo podamos ver. Ahora sí, ya tenemos el nombre de las alcaldías en cada uno de estos puntos y entonces va a ser mucho más fácil identificar cuál fue la delegación en donde se presentó ese primer caso. Aquí voy a habilitar otra cosa. En la capa del mapa, a mí me permite agregarle algunos capas, en este caso es la capa de control, y agregarle un zoom para poder personalizarlo de mejor forma. Aquí si se dan cuenta resulta un poquito confuso poder leer el nombre de las etiquetas porque de fondo tenemos todos los nombres de los roads o de los caminos. Entonces yo puedo desde aquí desbloquear esa opción y que me los quite para tener una vista mucho más limpia. Ahora sí le voy a dar play a mi animación. Entonces, el primer caso que se identificó fue en Azcapotzalco, después en la Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Xochimilco, y cómo fueron creciendo estos casos. Listo. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, esta opción de los mapas pues es muy útil en ClickSense porque pues nos permite integrar la información georreferenciada y además combinarla con los diferentes indicadores que nosotros agreguemos. Podemos seleccionar directamente sobre el mapa para hacer análisis o podemos seleccionar sobre los diferentes gráficos que nosotros tenemos desarrollados. Entonces, esto es algo que la mayoría de las herramientas sofisticadas de mapas como Esri no tiene. No podemos combinar entre estas dos opciones, entre el análisis de mapas y análisis de Business Intelligence. Y bueno, esto es todo lo de la sesión, lo que teníamos preparado para ustedes. Gracias.